En este hermoso día les saludo con gran gozo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor sea con todos ustedes. Bienvenidos sean a la Iglesia Presbiteriana Jesús. Este es el cuarto domingo en la temporada de Cuaresma, un tiempo de preparación, reflexión para celebrar la Semana Santa. Bueno, me complace también darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, pero en particular esta mañana me gozo en darle la bienvenida. Ya la semana pasada estuvo con nosotros Daniel, pero ahora está su esposa Rocío y su hijo David, a quien recibimos con gran gozo, por supuesto, en la iglesia. Y ya habíamos presentado también a don Rubén y doña Lila, ¿sí, verdad? Sí. ¿Lo dije bien? Creo que sí. También estuvieron con nosotros y están de nueva cuenta con nosotros esta mañana. Qué gusto y qué gozo. Permítame recordarles que nos reunimos con un propósito. Y el propósito es adorar a Dios por quién es Él y por lo que Él ha hecho. La adoración es la respuesta del pueblo de Dios a las grandezas del Señor y, por supuesto, a sus grandes misericordias para con nosotros en Cristo Jesús. Por eso es que nos reunimos en este lugar. Bueno, en la vida en Jesús, esta semana celebramos algunos cumpleaños. Carla Patricia Hernández celebró su cumpleaños. Yuritsi también cumplió años y su servidor. Y estoy muy agradecido por múltiples muestras de cariño, por los regalos que yo esperaba. Aquí tienes una vacuna, pero bueno, no llegó. Me quedé corto 9 años. Pero estamos muy contentos, muy agradecidos por las hermanas y hermanos que ya se vacunaron. Bueno, se medio vacunaron, ¿verdad? Pero es pues la fe, la certeza de que llegará la segunda dosis, ¿no? Entonces la iglesia ya a partir de este domingo, cuando usted entre, los hermanos que sirven en la entrada, los ujieres, le van a preguntar ¿COVID o no COVID? ¿No? O sea, ¿qué sección quiere usted? ¿COVID o no COVID? Pero bueno, estamos muy agradecidos porque tenemos a varios hermanos ya vacunados. Y muy agradecidos que ninguno de ellos vino con un tercer pie o una tercera mano. Gracias a Dios que no les ha hecho nada mal. Y ahora todos nosotros podemos vacunarnos con toda confianza. Qué bueno, bendice a Dios que salieron bien. Así es. No les queríamos decir, pero así fue. No, bueno. Gracias a Dios, hermanos. Gracias a Dios por esa bendición que hemos recibido, que nuestros hermanos mayores estén ya vacunados. Bueno. Muy bien, rápidamente quiero compartirles que hoy en la tarde, en este momento está habiendo clase de escuela dominical, pero en la tarde tenemos clases de Biblia, ya saben ustedes, a las 6 de la tarde a través de la plataforma Zoom. Pueden informarse, pueden pedir más detalles sobre cómo conectarse a las clases de la tarde. También le quiero recordar que este martes, si Dios lo permite, las mujeres se reúnen presencialmente otra vez, bendito sea Dios. Y el viernes, como siempre, 7:30, padres se reúnen para orar vía Zoom. Pero a las 8 de la noche tendremos lo que llamamos, en nuestro ministerio juvenil, le llamamos 3D, es decir, un proceso por el cual los jóvenes pueden tomar decisiones sabias acerca de los contenidos que consumen a través de los medios. Se llama 3D, porque son 3 pasos. Descubre, discierne y decide. 8 de la noche, perdón. Sí, ahorita lo mencionamos, perdón, gracias. Tenemos entonces el 3D la próxima semana. Y vamos a hablar acerca de la cultura pop oriental. 8 de la noche a través de Facebook Live y luego una discusión en Zoom. Ya les vamos a dar más detalles. Bueno, sí, tiene razón, todavía no estaba acostumbrado a celebrar esto, pero es primer aniversario de bodas de Kalin y de Ana. Que Dios les bendiga en su primer año. Qué bueno, gracias a Dios. Y le recuerdo a todos los papás, IGES Kids, ¿sí están viendo IGES Kids los niños? Bueno, les animamos a que compartan. Sí, IGES Kids se ha vuelto como Disneylandia, es para los niños, pero los adultos son los que lo disfrutan, ¿no? Entonces, pero bueno, compartan con sus amigos, compartan con sus familiares, mándeles el link para que más niños puedan ver el programa infantil IGES Kids. Una cosita más rápidamente, estamos muy agradecidos al Señor porque
varios jóvenes han estado sirviendo en la iglesia, no sé si dieron cuenta, pero pintaron toda la parte de ahí, bendito sea Dios, no aquí adentro, sino allá afuera. Y pues también estamos muy agradecidos por el programa de apoyo alimentario. Tenemos 21 familias y estamos muy contentos de poder dar de gracia hemos recibido, y pues damos de gracia, y queremos pedir que ustedes estén orando por cada una de esas familias, que el Señor les bendiga y les traiga a Jesucristo también. Bueno, creo que son todos los anuncios por el momento, si no me equivoco. ¿Perdón? Oh, sí, gracias, Noé. No sé exactamente cómo estén los lugares para los cultos de Semana Santa. Entiendo que ya algunos cultos ya se llenaron. De todas maneras, cuando hable mañana para reservar su lugar, pregúntele a la hermana Silvia cómo están, si usted todavía no ha reservado para Semana Santa. Le recuerdo, las únicas 2 actividades presenciales que van a haber son Viernes Santo y Domingo de Resurrección. ¿Sí? No está confirmado, pero aparentemente el miércoles vamos a tener una noche de alabanza en línea. ¿Sí? Pero Viernes Santo, recuerde los horarios: 3, 5 y 7. 3, 5 y 7. Domingo de Resurrección, 7 en español, 9 en inglés, 11 en español, 6 de la tarde en español. ¿De acuerdo? Esos son los horarios y hay que hacer reservación. Hermano Ernesto. Oh, perdóneme, gracias. Ya ven que uno cuando llega a cierta edad ya. Sí, mañana es día inhábil, no abre la oficina. Su reservación para la próxima semana es el martes. ¿Sí? Corran la voz, por favor. Mañana no abre la oficina, es día inhábil mañana. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, gracias Ernesto por recordarme. Es muy importante porque iban a hablar pues, mañana es día inhábil. El martes haga su reservación. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, creo que ahora sí son todos los anuncios que tenemos por el momento. Vamos a preparar nuestro corazón para alabar a nuestro Señor. Amados hermanos, el llamado a la adoración esta mañana viene del Salmo 62, versículos 1 al 8. Al músico principal, a Jedutún, salmo de David. En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinarán contra un hombre tratando todos ustedes de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperen en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramen delante de Él su corazón. Dios es nuestro refugio. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Oremos. Porque solo tú eres nuestra roca y nuestra salvación, porque en ti está nuestro refugio, porque en ti podemos descansar, porque en ti, Señor, nuestra alma está acallada, porque en ti, Señor, podemos hallar protección. Te adoramos en este día y glorificamos y bendecimos tu santísimo nombre. Te rogamos que recibas la adoración de tu pueblo, pues la ofrecemos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Cantemos al Señor. Descansa solo en Dios, mi salvación y
hemos entrado a la presencia de un Dios santo, santo, santo. Por lo tanto, debemos confesar nuestros pecados. Usted se preguntará, cuando lee la oración de confesión con Kyrie, Kyrie es una palabra que quiere decir Señor, y se pone así porque en la liturgia tradicional, esta es la parte del servicio donde el pueblo de Dios ora: Señor, ten misericordia, Kyrie eleison. Si usted viene de una iglesia litúrgica, muy litúrgica, quizá ha escuchado Kyrie eleison, Christe eleison, Señor, ten misericordia, Cristo, ten misericordia. Eso es lo que decimos. Así que oremos al unísono confesando nuestros pecados. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor. Conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones. Siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos de pie, oremos en silencio confesando nuestros propios pecados. Te rogamos, Señor, que escuches la oración de tu pueblo, porque oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, hay buenas noticias para los verdaderos creyentes en Cristo Jesús. Para ustedes que en verdad se han arrepentido de sus pecados y los han confesado, escuchen lo que la palabra de Dios dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos nuestros pecados. ¿Sí? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, para limpiar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, creyente en el Señor Jesús, reciba y crea la promesa del Señor para todos aquellos que se arrepienten, confiesan sus pecados y confían en Cristo y sobre Cristo su perdón. Así que como ministro de su evangelio es mi gozo pronunciar el perdón de nuestro Señor por la autoridad de su palabra sobre todos aquellos de ustedes que en verdad se arrepintieron y confesaron sus pecados. Amados hermanos, regocijémonos porque somos perdonados en Cristo Jesús. Amén. Alabemos al Señor. Y con noble compasión
que la paz de Cristo sea con todos ustedes. Por favor, voltéese y comparta la paz del Señor haciendo contacto visual con sus hermanos y compartiendo la paz de Cristo con todos. Ahora vamos a reafirmar nuestra fe. Como un acto de adoración, confesemos nuestra fe y declaremos nuestra lealtad al Dios Trino y Uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Asiento, por favor. Oremos. Señor de gracia, Señor de misericordia, te damos gracias en el nombre de Jesús por bendecirnos una semana más, por concedernos la vida y suficiente salud. Gracias te damos, Señor. Tenemos cosas que celebrar en la familia de la Iglesia Jesús. Celebramos, de hecho, los cumpleaños de nuestros hermanos. Te damos gracias por Carla Hernández, gracias por Yuritsi Aguilar, gracias, Señor, por el cumpleaños de quien ora y por el aniversario, primer aniversario de Kalin y de Ana. Te agradecemos muchísimo, Señor, por haber bendecido a cada uno de nuestros hermanos, permitiéndoles celebrar un año más. Gracias también te damos por haber concedido a nuestros hermanos mayores recibir su primera dosis de la vacuna contra la COVID. Te damos muchas gracias, Señor, y te rogamos que la siguiente dosis pueda llegar en tiempo y forma y ellos ya reciban la completa inmunización. Padre, te damos gracias también por don Manuel, que salió bien del procedimiento y está pues bien, Señor, gracias, alabamos tu nombre. Te damos gracias también, Señor, por la familia Argüelles Ruiz, que hoy vendrán a la iglesia. Bendito seas, Señor. Te suplicamos también que recibas nuestra gratitud por la hermana Carmita Collí, que se ha recuperado. También, Señor, aunque tuvo un accidente y se fracturó una pierna, el hijo del pastor Deren Harper, Maika, ya está recuperándose. Gracias, Señor. Y también, bendito Padre Celestial, estamos pidiendo que, pues, le concedas al hermano de Ligia López, Dani, le concedas sanar del COVID, que protejas a toda la familia, protege a Jerry, a Ligia, a sus hijas, a la mamá de Ligia, a sus abuelos, a todos, Señor, protégelos y cuídalos, guárdalos, Señor, en medio de de este contagio. Jerry y Ligia están bien por tu gracia, así también sus niñas, y te rogamos que así sigan, si te place, Señor. Estamos rogando también que pues tú bendigas a todos los hermanos que están enfermos o que están luchando con algún padecimiento pues ocasional. Te rogamos, bendito Dios, que tú concedas sanidad. Te rogamos por aquellos hermanos que han sufrido desempleo o bajas en sus ingresos. Te rogamos, Señor. Ayer nos pedía una de las señoras que viene al programa alimentario que oremos por su familia, su esposo
ha perdido el empleo, Señor, y te rogamos que puedas tú proveer de otro empleo, Padre, para que tenga sustento. Te pedimos también, Señor, por la misión en Mérida. Gracias te damos porque está creciendo y ya han tenido que mudarse a otro lugar. Bendito sea tu nombre. También te rogamos que reciba nuestra gratitud por la iglesia Emanuel en DeLand, Florida. Te rogamos que tú bendigas, Señor, al pastor Deren, al pastor Tim y a toda la iglesia aquí en Progreso, los hermanos americanos, canadienses y por supuesto esta iglesia, esta congregación. Somos una sola iglesia y te damos gracias cuando servimos juntos como una sola iglesia, cuando adoramos juntos, etcétera. Señor, gracias. Pedimos también por el ministerio de nuestro hermano Mauro y de nuestra hermana Lady. Bendice la iglesia que ellos están pastoreando ahí en Chelem. Rogamos, Señor, que la obra pueda crecer, que tú les bendigas, que tú les cuides, que tú les guardes junto con Jubal y prosperes el ministerio de nuestro hermano Mauro. También, Señor Dios Todopoderoso, estamos rogando que permitas que la iglesia Jesús pueda crecer en amor, en fe, pueda crecer en santidad, en rectitud, pueda crecer la iglesia en número también, y que la iglesia pueda servir a su comunidad a través de obras de misericordia y también, por supuesto, con la proclamación del evangelio. Y también, Señor, te rogamos que otras iglesias sean bendecidas para que haya bendición en Progreso, que el evangelio crezca y tu reino avance y se establezca en Progreso, Señor, como también en el mundo. Pedimos, Padre, por las autoridades locales, por el alcalde, por el cuerpo de policía. Te damos gracias por la hermana Lupita, que fue distinguida en el cuerpo de policía, y por su hijo Elías, que también ganó un concurso. Gracias, Señor, por darle inteligencia a Elías y dar gloria a tu nombre, Señor. Te rogamos también que bendigas al gobernador del estado, al presidente de la República, a los poderes de la Unión, a las Fuerzas Armadas, y en particular pedimos por el papá de Elisa, don Ignacio, que tú le cuides y le bendigas ahí en las Fuerzas Armadas. Rogamos por el personal médico, rogamos por las enfermeras, los doctores, los camilleros, los paramédicos, los choferes de ambulancia, los intendentes, por todos los que trabajan en los hospitales. Rogamos, Señor. Siguen los contagios, 105 contagios ayer, sigue todavía, aunque el país está supuestamente mejorando y vemos ya muchos estados cambiando a amarillo y aún a verde, nuestro estado todavía permanece en naranja. Te pedimos, Señor, que la gente sea prudente, que la gente pues tome las medidas para que esos contagios disminuyan. Señor, rogamos por la iglesia en todo el mundo, sobre todo por la iglesia que sufre por causa del evangelio. Rogamos, Señor, por los pastores, los cristianos en prisión, en campos de concentración, personas que son perseguidas por su lealtad a Cristo. Cuídalos y protégelos. Y ahora, Señor, pedimos por el ministerio de la palabra, la lectura de tu palabra en público, y por la predicación de tu palabra aquí en nuestra misión, en nuestra iglesia hermana, y por la enseñanza de tu palabra ahora mismo en la escuela dominical. Rogamos, Señor Dios, que podamos recibir tu palabra con gratitud, con respeto, con devoción, y podamos prestar atento oído a lo que tu palabra dice. En el nombre de Jesús, amén. En el libro del profeta Zacarías, en el Antiguo Testamento, tendremos nuestra primera lectura. Zacarías capítulo 13, estaré dándole lectura del verso 7 al verso 9. Para invitar que puestos de pie, tengamos esta lectura. Zacarías 13 del 1 al 7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová,
que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 1/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré y le diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Nuestra segunda lectura en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, del verso 47 al verso 68. Y mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, préndanle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirá la Escritura, que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón han salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendieron. Mas todo eso sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando, se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote les dijo, no respondes nada. ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo han oído su blasfemia. ¿Qué les parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Esa es la palabra de Dios. Por favor, le pido que abra su Biblia en Mateo capítulo 26, versículos 47 hasta el 68. Mientras usted encuentra el pasaje, bueno, permítame decirle que después de todo, al parecer, vamos a poder concluir la exposición del Evangelio de Mateo, si no el día de resurrección, un domingo después, con el pasaje que habla de la gran comisión. Y pues para ello he tenido que tomar la decisión de exponer porciones más largas
pasajes más largos, lo cual me mata. ¿Por qué? Porque hay muchísimo hay muchísimo que exponer en cada uno de los versículos. Pero si es que hemos de concluir la exposición en resurrección o el domingo posterior, tenemos que tomar algunas porciones más largas. Bueno, Mateo 26, del 47 hasta el 68, ese es nuestro pasaje para el día de hoy. Vamos a orar. Señor Dios, te queremos dar gracias en el nombre de Jesús. Primero que nada, porque ya escuchamos la lectura de tu palabra y no tenemos excusa, ya hemos escuchado lo que tu palabra dice. Pero ahora, Señor, tu palabra ha de ser explicada, de ser expuesta, de ser aplicada a nuestras vidas, y para ello necesitamos la obra de tu Espíritu Santo. Primero en el predicador, pero también en cada uno de nosotros. Concédenos, Señor, un corazón que reciba tu palabra con humildad. Pero permítele al predicador hacer una exposición clara y fiel de las palabras que Mateo ha registrado aquí, bajo inspiración del Espíritu Santo. Te rogamos en el nombre de Jesús que abras nuestros oídos y corazones a tu palabra. Para tu gloria lo pedimos. Amén. Se acerca la celebración o la conmemoración de la pasión del Señor. En unos días más estaremos en la llamada Semana Santa. Y vamos entonces a recordar los eventos que condujeron a la crucifixión y muerte de nuestro Señor. Quizá usted recuerde que cuando empecé a exponer la sección de Mateo donde él habla acerca de la pasión de Cristo, yo le decía en ese entonces que una de las tendencias que la gente tiene cuando lee o cuando escucha los eventos de la pasión del Señor, es decir, su traición, su arresto, sus juicios, sus flagelos, su tortura y finalmente su crucifixión. Cuando escuchamos o leemos estos relatos, una tendencia, decía, es a pensar: pobre Jesús, mira cuánto sufrió. A tener una actitud condescendiente, a sentir pena y lástima por Cristo, por tanto sufrimiento que Él tuvo. De hecho, popularmente, sobre todo las personas mayores, cuando hablan de sus suplicios, sus problemas, sus sufrimientos, dicen algo así, más o menos así: sí, la verdad yo sé que estoy sufriendo, pero más sufrió el Señor, ¿verdad? Así habla la gente, ¿no? En esos términos. Yo sé que esto es doloroso, pero cuánto más sufrió mi Señor. Bueno, y por supuesto que lo que dicen es verdad. El Señor sufrió en una manera que quizás nunca vamos a lograr entender. Pero decía, la tendencia es entonces mirar estos eventos y concluir que Cristo era una víctima indefensa, que Cristo estaba indefenso, que Cristo no pudo hacer nada por sí mismo. Y yo le decía entonces que para evitar caer en eso necesitamos un marco, como ustedes pueden ver este marco aquí que tiene un cristal. Necesitamos un marco a través del cual nosotros podamos entender de otra manera el relato de la pasión de Cristo. Necesitamos un marco bíblico teológico que nos permita entender que lejos de ser una víctima indefensa, por el contrario, nuestro Señor Jesucristo estaba en perfecto control de las circunstancias. Nuestro Señor estaba en perfecto control de las circunstancias. De pronto en películas o en series televisivas vemos escenas cuando alguien está siendo golpeado
o está a punto de ser asesinado, ¿verdad?, en manos de alguien que a todas luces es superior a él. Y viene alguien más, un amigo de la víctima ahí, y entonces pues le libra de su agresor. Y cuando le da la mano para levantarse, la persona dice: yo lo tenía justo donde lo quería, ¿no? Estaba yo a punto de ganarle. Bueno, Jesús realmente estaba en control. No pretendía estar en control, estaba realmente en control. Ahora, cuando miramos el pasaje que tenemos frente a nosotros, podemos ver algo. Como dice un pastor de nombre J.C. Ryle, él dice: vemos en estos versículos que la copa de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo comienza a ser llenada. Quizá ustedes recordarán que anteriormente nuestro Señor estaba orando: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Bueno, Ryle dice: la copa de los sufrimientos de Cristo comenzaba a ser llenada. Le vemos traicionado por uno de sus enemigos, perdón, de sus discípulos, discúlpeme, olvidado por el resto y llevado prisionero por sus enemigos mortales. Pero también vemos a Jesús siendo falsamente acusado de blasfemia, y entonces así haciéndose merecedor de la pena de muerte. Pero a través de todo esto, a lo largo de todo lo que le ocurrió, nuestro Señor Jesucristo no está allí como una víctima indefensa que clama y que suplica por ayuda o que reclama que sus derechos sean respetados. No, sino Jesús está ahí como alguien que sabe que lo que estaba ocurriendo no era otra cosa sino la voluntad de su Padre. Y así entonces, porque él sabía que lo que estaba ocurriendo era la voluntad de Dios, voluntariamente entonces se rinde a sí mismo, se entrega a sí mismo para que las escrituras fuesen cumplidas. Entonces, ya que Jesús no fue una víctima indefensa, sino que voluntariamente se rindió a sí mismo para que las escrituras se cumpliesen, nosotros, usted y yo, creyentes en Cristo, debemos estar confiados de que Él estará en control soberano en nuestra hora de prueba y sufrimiento. Una vez más, ya que Jesús no fue una víctima indefensa, sino que voluntariamente se rindió a sí mismo para que la escritura fuese cumplida, debemos estar confiados nosotros, que tampoco seremos víctimas indefensas. ¿Por qué? Porque Jesús estará en pleno control, aún en nuestra hora más oscura, aún en nuestra hora de mayor dificultad. Jesús tendrá el control pleno. ¿Y cómo vemos esa verdad en el Evangelio de Mateo? Bueno, Mateo nos enseña esta verdad llamando nuestra atención a cómo Jesús se condujo, cómo Jesús se comportó cuando fue traicionado, cuando fue arrestado, cuando fue acusado. Y lo que vemos en este pasaje, una vez más, es no a un Jesús víctima indefensa, sino vemos que Jesús estaba en perfecto control. ¿Cómo lo vemos? Número uno, vemos que Jesús estaba en perfecto control en la manera en que Él se comportó cuando fue arrestado. En la manera en que Él se comportó cuando fue arrestado. Versículos 47 al 50. ¿Tiene su Biblia con usted? Vea que dice la escritura. Dice así: y mientras todavía hablaba Jesús, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo.
o sea, el cuerpo religioso gobernante, la autoridad de los israelitas. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, préndanle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Quiero llamar su atención a dos cosas importantes aquí, que tienen que ver con la traición de Judas. Y por supuesto, con la manera en que Jesús reaccionó a la traición de Judas. En el versículo 48, Judas es identificado como el traidor. El traidor. Literalmente, el que le entregaba. Eso quiere decir la palabra griega que se traduce como traidor. O sea, aquí tenemos una traducción dinámica que opta por interpretar eso de el que le entregaba. Y bueno, es interesante que nuestro Señor Jesús en repetidas ocasiones en este capítulo ha usado un verbo directamente relacionado con el sustantivo traidor. ¿Sí? Y este verbo lo usó Jesús cuando repetidamente predijo la traición de Judas en el capítulo 17, versículo 22, capítulo 20, versículo 18, capítulo 26, versículo 2, versículo 21, versículo 23 y versículo 24. De hecho, en los versículos 45 y 46, es decir, los versículos anteriores a nuestro pasaje, nuestro Señor dice lo siguiente: entonces vino a sus discípulos y les dijo: duerman ya y descansen, he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, vean, se acerca el que me entrega, el que me entrega. Bueno, así entonces la traición de Judas, esto quiere decir, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la traición de Judas, lejos de que esta sorprendiera a Jesús, de que le agarrase desprevenido, ¿sí? La traición de Judas ocurre como el resultado directo de la propia profecía de Jesús. O sea, Jesús estaba plenamente confiado de que lo que estaba sucediendo era lo que tenía que suceder. Él mismo había anunciado que así debía ocurrir. Y lo que es más, debemos tomar en cuenta que Jesús sabía que ultimadamente no era Judas el que le entregaba, sino su Padre. Jesús estaba plenamente consciente de que sí, a través de las acciones pecaminosas de Judas el traidor, Jesús fue entregado en manos de pecadores para ser crucificado, pero ultimadamente, como Lucas lo dice en Hechos 2:23, Jesús fue entregado de acuerdo al plan y al previo conocimiento de Dios. ¿Quién entregó a Jesús ultimadamente? Fue el Padre. Y Jesús estaba consciente de ello. O sea, la traición de Judas no le tomó por sorpresa. En segundo lugar, preste atención a cómo Jesús reacciona a la traición de Judas. Leemos que Judas viene, nos dice la palabra de Dios, versículo 48, y que Judas le besó, le dio un beso. ¿Sí? Él había dicho en el versículo 48 que esa sería la señal por medio de la cual él identificaría a Jesús. Y usted se preguntará, a ver, ¿por qué tendría que hacer Judas tal cosa? Que no conocían a Jesús. Pero recordará usted que era de noche, ¿sí? Y no había alumbrado público, ni había lámparas, ni celulares con lámpara y linterna, ni nada por el estilo. No había tampoco reconocimiento facial, no había apps ahí de reconocimiento facial, no. Y de noche y muy oscuro, pues Jesús pudiera perderse entre los discípulos. Y entonces Judas dijo: no se preocupen, yo se los voy a identificar. Al que yo le dé un beso, ese es, a ese deben arrestar. Y Mateo es muy interesante lo que hace, porque usa un verbo cuando dice al que yo besare, pero luego cuando reporta que Judas le besó, usa un verbo compuesto
que tiene la idea de intensificar la acción. O sea, que Judas fue muy enfático en su beso, ¿sí? Fue un beso bastante, digamos, que le puso empeño Judas. Ahora, es importante entonces que notemos lo siguiente. Judas se acerca y le besó y le dice maestro. Ahora, ¿sabe usted? Es interesante que nunca en el Evangelio de Mateo Judas le llama a Jesús Señor. Nunca. Nunca se refiere a él como Señor. Sí le llama maestro. De hecho, vemos una diferencia entre la manera en que el resto de los discípulos reacciona al anuncio de la traición. Como todos ellos dicen, ¿seré yo qué? Señor. Pero cuando Judas habló, ¿qué fue lo que Judas dijo? ¿Acaso seré yo maestro? Vaya, nunca Judas se refiere a él como maestro. Pero obviamente para Judas, a pesar de que era parte de los 12, a pesar de que formaba parte del grupo de amigos más íntimos de Cristo, a pesar de haber ministrado con Jesús, a pesar de haber convivido con Jesús, para Judas Jesús solamente era un rabí, un maestro. No lo reconoce como Señor, no lo reconoce como su Dios. Y sabe que tristemente aún el día de hoy las iglesias tienen gente que asisten a los cultos, pero que no creen verdaderamente en Cristo como su Señor. Tal vez sea un maestro de moralidad o quizá un ejemplo a seguir, pero no el Señor, no su Dios. Ahora, Judas se acerca y le besa. Ahora, creo que todos hemos visto películas o hemos visto pinturas o ilustraciones acerca de la traición de Judas. De hecho, beso de Judas es como un proverbio el día de hoy, ¿verdad? Y no sé cuántos de ustedes cuando eran niños, cuando se portaban mal y luego querían pues congraciarse con su mamá y se acercaban y le daban un beso a su mamá le decía, está bueno Judas, ¿no? ¿Nunca les dijeron así? A mí sí. Bueno, pero es probable que Judas haya besado a Jesús en la mano o en el pie, no en la mejilla. ¿Por qué en la mano o en el pie? Porque esa era una manera usual en la que los discípulos de un rabino, como muestra de respeto, se dirigían a ellos. ¿Sí? ¿Saben que al Papa le besan la mano el día de hoy? Bueno, en los tiempos de Jesús, a los rabinos, sus discípulos le mostraban su respeto besándole la mano, o quizás si se sentían más indignos besándole los pies. Eso es lo que probablemente Judas haya hecho esa noche. Ahora, por favor, noten lo siguiente. No solamente, como dice alguien, Judas está mostrando aquí que es un hipócrita, sino que por medio de su acción externa está contradiciendo su realidad interna. Su expresión de amistad, o sea, el beso, llega a ser pues el mismo medio por el cual él entregaría a su amigo a la muerte. De hecho, la hipocresía y la traición de Judas se capturan muy bien en la pregunta que Jesús hace en la versión de Lucas, en Lucas 22:48. Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Ahora, una vez que Judas hace su acto de traición, Jesús le dice, amigo, al menos la Reina Valera así lo dice, amigo, ¿a qué has venido? Ahora bien, aquí hay una situación que debo aclarar. Ustedes saben que la Biblia fue escrita en griego. Hubiera sido fantástico que el Señor nos diera la palabra originalmente en español, pero no, fue dada originalmente en el idioma griego y se tiene que traducir a otros idiomas, ¿verdad? Y aquí hay dos posibles traducciones, las cuales pudieran ser igualmente válidas. Una es, como la Reina Valera opta, es decir, amigo, ¿a qué vienes? Y la otra posibilidad es una traducción en una declaración imperativa, ¿sí? En modo imperativo.
otras Biblias, no sé si la Nueva Versión Internacional, me parece que sí, pero otras Biblias optan por traducir: amigo, haz lo que has venido a hacer. Amigo, haz lo que has venido a hacer. Personalmente yo prefiero esta traducción porque encaja muy bien con lo que Mateo quiere mostrar en este pasaje. ¿Y qué es lo que Mateo quiere mostrar? Pues quiere mostrar que Jesús no era una víctima indefensa, sino que Jesús estaba en perfecto control de las circunstancias. En otras palabras, amados hermanos, esto nos muestra que Jesús estaba, como nota alguien, virtualmente dándole permiso a Judas de hacer lo que venía a hacer. Una vez más, esto muestra la soberanía del Señor Jesús. De hecho, Jesús no es una víctima indefensa aquí. Por sus acciones, Jesús le está diciendo a Judas y al grupo que le fue a arrestar, y a sus discípulos y a usted y a mí, Jesús está diciendo, de hecho, que la única razón por la cual fueron capaces de arrestarle es porque Él permitió que así sucediese. La única razón por la que le arrestaron fue que Él lo permitió. Él voluntariamente está rindiendo su vida porque Él sabe que últimamente no Judas sino el Padre es quien le está entregando en manos de pecadores para ser crucificado por los pecados de su pueblo. Entonces note por favor, no hay un Jesús aquí que es sorprendido, ¿sí? que esta traición le sorprende. Por el contrario, Él sabe que es la voluntad de Dios. Ya señalábamos esto, amados hermanos. Situaciones vendrán a nosotros. Algunos enfrentarán traición. Algunos quizá han enfrentado la traición de sus seres más amados. Esposas de esposos, esposos de esposas, hijos de padres, etc. Ciertamente. Ahora, amados hermanos, también nosotros vamos a enfrentar otro tipo de situaciones. El apóstol Pedro nos dice que nosotros no debiéramos sorprendernos cuando eso suceda, ¿sí? ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído y lo que es más, un mundo hostil a Dios y a su Cristo. Y entonces Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicción. Y Pedro recalca, él enfatiza: hermanos, no se sorprendan por el fuego de la prueba que les ha sobrevenido, como si cosa extraña les sucediese. Amados hermanos, el Señor lo ha dicho clara y enfáticamente: todos los que quieran vivir piadosamente, es decir, todos los que quieran vivir una vida de devoción a Dios, de obediencia a Dios, de adoración a Dios, todos los que vivan piadosamente padecerán persecución. Porque Pablo dice: no solamente se nos ha concedido creer en Cristo, sino que se nos ha concedido también padecer por Él. O sea, es la voluntad de Dios. Y mientras más nosotros podamos ver la vida a través de un marco bíblico teológico que nos haga entender que nada que suceda nos debiera sorprender. Uno, porque no vivimos en un mundo perfecto. Dos, porque vivimos entre pecadores, porque nosotros somos pecadores también todavía. Y tres, porque es la voluntad de Dios que a través de muchos sufrimientos entremos en el reino de Dios. Lo que pasa es que ya nos acostumbramos a una vida fácil, a una vida pacífica, a una vida sin problemas. Nos hemos acostumbrado a todo esto y empezamos a pensar que eso es lo que debe ser normal, pero no es así. Pero noten cómo Jesús se comporta cuando le traicionan. Número 2, y vemos los versículos 51 al 56, vemos que Jesús estaba en perfecto control por la manera o en la manera en que Él se comportó cuando fue arrestado. Versículos 51 al 56. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar,
porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón han salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendieron. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Bueno, leemos que cuando Jesús fue arrestado, uno de los discípulos toma su espada, de hecho la única espada que llevaron, y entonces le corta la oreja a un siervo del sumo sacerdote. Ahora, Juan 18:10 identifica a ese discípulo con Pedro, o como Pedro. Pedro fue, y vaya, hay que admirar a Pedro, ¿no? O sea, dentro de su impulsividad, bueno, Pedro siempre era el que pues daba la cara, ¿no? Pedro saca la espada y le corta la oreja a este que se llama Malco, el siervo del sumo sacerdote. Bueno, pero Jesús le dice: pon tu espada en su lugar. Jesús toma la oreja sangrante, se la pone al siervo y le sana. Interesantemente, el último milagro de Cristo antes de su crucifixión, ¿sí? Sanando a uno de aquellos que venía a arrestarle. La misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y Él reprende a Pedro. Y entonces, ¿saben qué? Jesús se somete al arresto. Y la sumisión de Cristo al arresto es significativa debido a ¿qué? Número uno, a la libertad que Él tenía de rehusarse al arresto. Y por supuesto a su derecho que Él tenía de invocar un poder tan grande, ¿qué digo grande? Grandísimo, que sería capaz de impedir su arresto. Jesús dice: ¿acaso no crees que yo puedo pedir 12 legiones de ángeles? Pero lejos entonces de evitar su arresto, la sumisión de Jesús al arresto demuestra su libre determinación de obedecer la voluntad del Padre y cumplir las escrituras. Y entonces Pedro le dice, ¿sí? Jesús le dice a Pedro que no crees que yo puedo pedir 12 legiones de ángeles ahora mismo. Ahora mismo. Recuerden que dice Jesús: nadie toma mi vida, yo la pongo por mis ovejas. Nadie me quita la vida, yo la pongo por mi propia voluntad. Jesús estaba consciente de que el plan de Dios se estaba llevando a cabo, y ni Judas, y ni Pedro, y ni la multitud, ni nadie podía impedir que el plan de Dios se llevara a cabo. De hecho, Jesús le dice una vez más: Pedro, pon tu espada en su lugar. No creas que estoy indefenso, Pedro. No creas que soy una víctima indefensa. No creas que yo estoy aquí solo y abandonado. Pedro, no, yo ahora mismo puedo tronar los dedos y mi Padre me enviaría 12 legiones de ángeles. Bueno, en la milicia romana una legión tenía más o menos 6,000 a 7,000 soldados, ¿sí? Algunos comentaristas dicen que tenía 12,000, pero el consenso es 6,000 a 7,000. ¿Acaso no puedo pedir 72,000 ángeles en este momento? ¿Por qué 12 legiones? ¿Qué estaba diciendo Jesús? 6,000 para ti, Pedro, 6,000 para cada discípulo, 6,000 para mí. No nada más el ángel de la guarda, sino 6,000 para cada uno. ¿Qué crees que no puedo hacer eso, Pedro? Yo puedo tronar los dedos ahorita mismo. Y usted sabe, ¿cuál era la reacción de la gente cuando un solo ángel aparecía? Sí, exacto. Se hacían pipí. Imagínense 72,000 ángeles rodeando a Jesús.
Pero ¿sabe qué? El punto de Jesús era este: no es porque carezco de poder que estoy yendo a la cruz. No es por mi inhabilidad de defenderme a mí mismo. No es por la inhabilidad del Padre de detener lo que está sucediendo. No, sino porque Él voluntariamente rinde su derecho a defenderse a sí mismo para que la Escritura se cumpliese. ¿Oyó usted eso? Voluntariamente rinde su derecho a defenderse a sí mismo para que la Escritura se cumpliese. Y a veces, hermanos, nosotros los cristianos insistimos tanto en nuestros derechos, ¿sí? Cosas tan simples como: ¿a cuenta de qué? Yo llegué primero, ¿sí? Yo estaba antes en la cola. Y a veces los cristianos, ¿verdad?, vergonzosamente armamos un escándalo cuando alguien, como decimos coloquialmente, se cuela, ¿no? Y empezamos a reclamar el derecho que tenemos porque nosotros llegamos primero. Pero vea a Jesús rindiendo voluntariamente sus derechos para cumplir la Escritura. J.C. Ryle dice: vemos en las palabras de Jesús lo que Él había dicho para que la Escritura se cumpliese. Vemos el secreto de su sumisión voluntaria a sus enemigos. ¿Cuál es el secreto de Jesús? ¿Cómo pudo permanecer ecuánime? ¿Cómo pudo Él permanecer con ese dominio propio? ¿Cómo es que Jesús pudo voluntariamente rendir sus derechos y entregarse a sí mismo? ¿Cuál era su secreto? ¿Cuál fue el secreto de Jesús? Bueno, el secreto de su voluntaria sumisión a sus enemigos es este: Él sabía que Él vino con el propósito de cumplir las promesas del Antiguo Testamento, y al cumplirlas Él proveería salvación para su pueblo. Él vino intencionalmente para ser el verdadero Cordero de Dios, el Cordero Pascual. Vino voluntariamente para ser el Cordero sacrificial sobre quien las iniquidades de su pueblo fueron puestas. Su corazón estaba fijo en lograr esa obra redentora, y no podía ser hecha esta obra a menos que Él voluntariamente decidiera ocultar su poder por un tiempo, hacer a un lado su poder por un tiempo. Para poder redimir a su pueblo tenía que estar dispuesto a sufrir. Él fue capturado, fue enjuiciado, fue condenado y fue crucificado enteramente por su propia voluntad. Por su propia voluntad. Y en los versículos 55 y 56 se dirige a la gente y le dice: ¿por qué vienen a mí como si vinieran por un ladrón, con palos y espadas? Todos los días estaba públicamente en el templo y no me apresaron. ¿Por qué ahora vienen así? Pero Jesús les dice claramente: ¿saben qué? Sí, claramente les dice. Y a diferencia de las cosas que nosotros decimos, esto sí era verdad, ¿sí? A veces nosotros decimos: no me ganaste, perdí, ¿no? O sea, decimos ese tipo de cosas, ¿no? Pero aquí realmente Jesús está diciendo la verdad. Ustedes no me están arrestando, yo me estoy entregando para que se cumplan las Escrituras. Y cuando los discípulos oyeron eso, ¿qué hicieron? Vámonos de aquí. ¿Por qué razón? Bueno, obviamente se estaba cumpliendo la palabra, Zacarías 13:7. Heriré al pastor, ¿y qué? Las ovejas serán dispersadas. Sí, esos mismos que habían dicho momentos antes: aunque tengamos que morir contigo, nunca te negaremos. Todos ellos huyeron, todos huyeron. Quizá y solo quizá, porque entendieron: esto es una causa perdida. Quiero defender a Jesús y me regaña, y Él mismo se entrega. Pues vámonos. ¿Para qué estamos aquí? Y es que aquí, hermanos, vemos dos reacciones: una reacción violenta, la de Pedro, y la otra reacción cobarde. ¿Y sabe usted? Nosotros tendemos ¿a qué? A ir a esos extremos,
A veces reaccionamos violentamente, no sacamos espadas, pero sacamos algo más filoso que una espada, nuestra lengua, ¿no? Y entonces atacamos con nuestras palabras, ofendemos con nuestras palabras, respondemos también con insultos cuando la gente nos insulta. Llegamos quizá a otras cosas más graves e inclusive decimos a las personas, sí, pues espera que venga mi abogado y te voy a ver en la corte, ¿no? Y entonces reaccionamos de esa manera. Queremos nosotros cobrar venganza. Pero también la otra reacción es la reacción de cobardía. La reacción de cobardía, ¿sí? De huir. Y esto lo hacemos en los conflictos diarios, en la vida diaria. Huimos de los problemas, huimos cobardemente, no los enfrentamos. En lugar de reconciliarnos, ¿qué hacemos? Borramos a la persona de nuestras redes sociales, la eliminamos pues. En lugar de reconciliarnos, dejamos de ir a la casa de nuestro pariente porque no queremos ver a esa persona. En lugar de reconciliarnos, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Pretendemos que no pasa nada, no enfrentamos el problema. Pero ¿sabe usted, mi amado hermano? Una de las situaciones que ocurren es que quizá nosotros en dificultad, en sufrimiento, insistimos en nuestros derechos, insistimos, ¿verdad?, que se respeten nuestros derechos. Miren, amados hermanos, como cristianos vamos a sufrir por causa de Cristo. Esta es una realidad, ¿sí? Es una realidad, ¿ok? Vamos a ser falsamente acusados. Vamos a enfrentar muchas cosas como creyentes en el Señor Jesucristo, como gente que es leal a Cristo. Bueno, de manera sencilla le digo, mire, las cosas están cambiando rápidamente en el mundo, ¿sí? La iniciativa de ley sometida al Congreso por el partido Morena, ¿sí?, y sus aliados, una iniciativa de ley que lo que busca es reformar la Constitución, cambiar la Constitución. En pocas palabras le digo por cuestión de tiempo, esta ley lo que pretende es criminalizar a cualquier pastor, cualquier sacerdote, cualquier líder religioso, cualquier iglesia, cualquier grupo que se atreva a decir que la homosexualidad es pecado, que el transgenerismo es pecado. Se lo digo tal y como es. ¿Qué significa esto? Cárcel. Cárcel para aquellos que se atrevan a decir tal cosa. La iniciativa ya fue aprobada en comisiones. 14 votos a favor, 4 en contra, 4 abstenciones. Ahora tiene que ser sometida al Congreso. Pero ¿quién controla el Congreso? Tiene que ser sometida al Senado. ¿Quién controla el Senado? Y luego 17 estados deben aprobar esa ley para que la Constitución se cambie. Y una vez que la Constitución se cambie, si yo me atrevo a decir desde este púlpito que la homosexualidad es pecado, voy a ir a la cárcel. 2 reacciones puedo tener, ¿no? Reacción de contraataque violento, ¿verdad? O de cobardía, ¿sí? ¿Y dónde está el pastor? Que ya no es pastor, ¿no? Bueno, sí, de hecho. Ahora, ¿cuál fue el secreto de Jesús? ¿Cómo pudo rendirse Jesús? Su secreto fue que antes de rendirse a estas personas, Él ya se había rendido a la voluntad del Padre. Se había sometido a la voluntad del Padre. No me malentiendan, amados hermanos. En ese momento tendré que creer y recordar que no seré una víctima indefensa a merced de los enemigos de la iglesia. No seré una víctima indefensa. Jesús estará en pleno control de las circunstancias. Y por último, ¿cómo Jesús demuestra que estaba en pleno control? En la manera en que Él se comportó cuando fue acusado. Versículos 57 al 68, Jesús es llevado al concilio y Jesús es falsamente acusado ante las autoridades religiosas. Y en un sentido, amados hermanos, podemos ver en esos versículos a Jesús como una víctima, ¿sí?,
de lo que estaba tomando lugar. Pero al mismo tiempo Mateo nos permite ver que él estaba en control en esa situación de lo que estaba ocurriendo. Ciertamente, hermanos, el juicio de nuestro Señor Jesucristo, fue la más grave injusticia en la historia de la humanidad. ¿Sí? La más grave injusticia. Y Mateo se asegura de que podamos entenderlo así. ¿Por qué? Porque el Sanedrín, la autoridad religiosa, que ya había de hecho dictado sentencia de muerte, buscaba acusarle. Pero en su frustración no podían encontrar nada para acusarle, porque estaban frente a frente con la encarnación de la pureza, ante un hombre inmaculado, a un hombre sin pecado, completamente inocente, contra quien no podían ellos traer ningún cargo. ¿Qué es lo que tuvieron que hacer? Sobornar a personas para acusarle falsamente. ¿Sabe cuántos cristianos en el mundo el día de hoy sufren esto? Las autoridades de sus países miran el rostro, se hacen a los desentendidos, les quitan sus posesiones, violan a sus hijas, destruyen sus iglesias, les atacan, violentamente. Cuando llevan su caso a las autoridades, ¿saben qué hacen? Mirar al otro lado, ¿no? No debe extrañarnos a nosotros, seguidores de Cristo. Cristo sufrió lo mismo y peor. Trajeron a unos para traer un falso testimonio, para acusarle de que él había dicho que iba a destruir el templo, ¿sí? Tremenda blasfemia ahí. Pero entonces el sumo sacerdote ve la reacción de Jesús. ¿Cuál fue la reacción de Jesús? ¿Sí? Dijo: quiero un abogado, tengo derecho a una llamada, quiero un abogado, estás violando mis derechos humanos, espérate que yo denuncie esto ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. No, Jesús permaneció silente, no dijo una sola palabra. Solamente habló Jesús cuando estuvo bajo juramento, cuando el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que digas la verdad. ¿Y qué hizo Jesús? Dijo la verdad. ¿Qué le preguntó el sumo sacerdote? ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Y él dijo: tú lo has dicho. Algunos vienen con estas ideas sin sentido de que Jesús estaba contestando de manera ambigua, ¿sí? No, la expresión tú lo has dicho quiere decir un contundente sí. O sea, lo que tú dices es la verdad. Yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y te digo que verás al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con poder y gloria. ¿Saben qué le estaba diciendo Jesús a Caifás? Tú crees que eres mi juez, tú crees que me estás enjuiciando ahora, pero Caifás, yo soy tu juez. Y algún día, como dice Daniel 7, es lo que Jesús cita, algún día tú vas a estar ante mí como tu juez. Ahora voluntariamente escojo ser tu víctima, pero no te equivoques, yo soy tu juez. Y entonces le acusaron de blasfemia, y dijo el sacerdote: entonces, ¿cuál es su veredicto? Es digno de muerte. Y empezaron a abusar del Señor, empezaron a golpearle, escupirle, burlarse de él, etcétera, etcétera. Bueno, hermanos, ¿qué aprendemos de todo esto? Por lo menos dos cosas, dos aplicaciones. La primera es esta: si usted es creyente en Cristo, la primera respuesta a todo esto es, ¿sabe qué? Caer de rodillas y darle gracias, adorarle. ¿Por qué? Porque voluntariamente Jesús se sometió a la voluntad de su Padre, y para cumplir las Escrituras Jesús voluntariamente se rindió su vida, entregó su vida, se entregó a sí mismo en manos de pecadores para ser crucificado por usted, creyente.
Entonces la primera respuesta es adoración, gratitud. Nosotros los creyentes debemos ver a un Jesús no como una víctima indefensa, sino como que alguien que voluntariamente, como Él mismo dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo por mi propia voluntad. Y sabe que alábele, creyente, porque Él decidió poner su vida voluntariamente por usted. Por usted. No creyente, si usted no ha creído en el Señor Jesucristo, lo que acabo de decir pudiera ser verdad para usted también, si se arrepiente y cree en el Señor Jesús. Y número 2, la otra aplicación es esta. Amados hermanos, en situaciones difíciles, en problemas, en dificultades que son parte de la vida en este mundo caído, o cuando enfrentemos lo que Jesús anunció: en el mundo tendrán aflicción, es decir, sufrimiento por causa de la persecución. El secreto, ¿sí?, será que usted y yo, por gracia, ¿sí?, por gracia podamos nosotros creer que nada va a suceder que el Padre no haya determinado. Y nosotros necesitamos pedir la gracia al Señor de creer que no seremos víctimas indefensas. Lo que nos vaya a suceder, un día, una semana, un año, 10 años de prisión, un golpe, flagelo o lo que usted quiera, cada una de estas cosas va a suceder porque el Padre lo va a permitir. Ningún golpe vendrá a nosotros, ninguna injuria vendrá a nosotros, ninguna falsa acusación vendrá a nosotros, de la cual Jesús no esté en pleno control. Y entonces ese será el secreto para poder comportarnos en una manera que glorifique a Dios. Hermano, hermana, como usted, soy frágil, soy débil y aún hasta cobarde. Yo le ruego al Señor, hoy estaba pensando esto en la mañana, estaba orando: Señor, nunca mi lealtad a ti ha sido probada. Bueno, ha sido probada en las tentaciones diarias y he fallado a veces, pero nunca mi lealtad a ti ha sido probada como creo que va a ser probada dentro de no mucho. Solo te ruego, Señor, la gracia para no salir huyendo como los discípulos. Solo te ruego, Señor, la gracia para no estar gritando cobardemente, para no estar reclamando mis derechos. Solo te pido, Señor, que me pueda comportar de una manera que te dé gloria a ti. Y espero que usted esté orando lo mismo a partir de este momento. Que Dios bendiga su palabra y a todos y cada uno de ustedes. Amén. Le pido que oremos en silencio mientras se prepara la mesa del Señor. Hermanos, venimos a la mesa del Señor en esta mañana. Primero que nada, a dar gracias a Dios. Cuando usted vea el pan partido, símbolo del cuerpo de Cristo, cuando vea las copas que representa la sangre que fue derramada en la cruz, no piense
pobrecito Jesús, ¿cuánto sufrió? No, dele gracias a Dios, porque Él no era una víctima indefensa, sino que Él voluntariamente se rindió a sí mismo. La cena del Señor es Eucaristía, es acción de gracias. Creyente, dele gracias a Dios por Jesús. Y número 2, venga usted para ser alimentado y fortalecido espiritualmente. ¿Por qué? Porque usted vive en un mundo caído, un mundo donde hay gente pecadora, en un mundo donde hay traiciones, donde usted tendrá algún problema con el vecino, quizás hasta su esposo o su esposa le traicionen, quizás tenga problemas con el jefe, le acusen falsamente, muchos escenarios. Venga, sea fortalecido para comportarse como un cristiano cuando eso suceda, para conducirse en una manera que dé gloria a Dios. Venga y sea fortalecido también para el momento en que su lealtad a Cristo sea probada. Venga entonces y sea alimentado de la mano del Señor y con la boca de la fe, coma y beba espiritualmente del cuerpo y de la sangre de Cristo. Vamos a orar preparándonos para el sacramento de la comunión. La invitación es para todos los verdaderos creyentes en Cristo, miembros en plena comunión de esta o de cualquier otra iglesia evangélica, que estén en buena relación y con la iglesia. Vengan, acérquense a la mesa del Señor. Si no eres creyente todavía, eres miembro de una iglesia, por favor, amablemente te pedimos que te abstengas de venir a la mesa del Señor. Podemos platicar sobre esto después del culto si así lo deseas. Si te llamas cristiano pero estás viviendo una vida contraria a la palabra de Dios, estás practicando algún pecado secreto o en público del cual no quieres arrepentirte, entonces no vengas a la mesa del Señor, porque juicio comes y bebes para ti. Oremos consagrando estos elementos para el uso sacramental. Te damos gracias por este pan y esta copa, que son símbolos del cuerpo y de la sangre de Cristo entregados por nosotros para nuestra salvación. Señor, recibe la gratitud de tu pueblo, fortalece, alimenta, sustenta a tu pueblo, te fieles en el momento, para conducirnos en una manera que te glorifique cuando enfrentemos traición, sufrimiento, falsas acusaciones, cuando enfrentemos persecución. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, la noche en la cual nuestro Señor Jesús fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, como ya hemos hecho, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Después de haber cenado, el Señor tomó la copa y dijo a sus discípulos: esto es el nuevo pacto en mi sangre, la sangre que se derrama para el perdón de los pecados de muchos. Beban de ella todos, háganlo en memoria de mí. Ministrando en el nombre del Señor Jesús, les doy a ustedes repitiendo sus mismas palabras: tomen, coman, tomen, beban. Hagan esto en memoria de mí. Porque todas las veces que comemos de este pan y bebemos de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Amén. Nos ponemos de pie y mientras cantamos este himno, vengamos a la mesa del Señor. Es un himno que quizá no sea conocido. Concéntrese en la letra. Lea y medite en lo que dice este himno y vengamos para comer y beber espiritualmente del cuerpo y la sangre de Cristo.
A manera de oración, intentaremos cantar la primera y la última estrofa de Oh Santo Cristo. Nos ponemos de pie. Oh Santo Cristo, en que has ofendido, que a ti juzgarte hemos pretendido, escarnecido, fuiste rechazado, muy afligido, ya en Cristo no puedo pagar, yo te adoro siempre adorarte, en tu amor piensa tan inquebrantable, en que merezco. Oh Santo Cristo, ¿cómo, en qué has ofendido? Que los hombres pretendieron juzgarte, escarnecerte y rechazarte y condenarte a muerte y crucificarte. Pero nosotros hemos oído que tú permitiste que eso sucediera para nuestra salvación. Bendito sea tu santo nombre. Te damos gracias por ofrecerte a ti mismo, por nosotros. Y ahora, Señor, te pedimos que en nuestra vida diaria y en el momento en que nuestra lealtad sea puesta a prueba, podamos conducirnos como verdaderos cristianos, que saben que nada sucede que no sea tu voluntad, que confían en ti y que saben que tú estás en control de todo. Danos esa gracia, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Después, Señor, de haberte herido aquí, de tu palabra, la bendita luz, a nuestro hogar condúcenos y allí de todos cuida, buen pastor Jesús. Amados hermanos, les envío en el nombre del Señor a vivir sus vidas como ciudadanos del reino de Cristo. Hermanos, en medio de situaciones difíciles, matrimonios difíciles, trabajos difíciles, relaciones difíciles, vayan y condúzcanse como cristianos. Vayan con la bendición de su Señor. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión y bendición del Espíritu Santo de Dios sean con todos y cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.